Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Buen día, bienvenidos a Escuela Sabática. Este espacio es promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. En esta nueva semana estaremos estudiando la lección número 8. La vamos a desarrollar en un solo tema, toda la lección. El título de la lección es Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. En esta semana la lección nos presenta la vida de dos gigantes de la fe, Josué y Caleb. El versículo de memoria se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 7. La escritura dice así: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esta escritura nos dice que debemos acordarnos de la buena obra de nuestros pastores, de aquellos que se conducieron en el camino de Dios y que hicieron una buena obra. La escritura nos dice que debemos imitar su fe. Durante esta semana vamos a estar tocando puntos muy importantes, esenciales, que deben ser incorporados a la práctica cristiana. Entre estos podemos mencionar el ejemplo. El ejemplo es un poder que ejerce influencia de manera práctica y moral. El ejemplo convence más que las palabras. Recordemos que mientras que las palabras lo que hacen es informar e instruir, lo que el ejemplo hace es influye y conquista el corazón. Un buen ejemplo, dice la Escritura, que edifica. Un mal ejemplo, dice la Escritura, que destruye. El ejemplo siempre será un poder positivo. Sin embargo, también es necesario recordar que la naturaleza humana caída sigue teniendo esa inclinación hacia el mal. Para poder ver los frutos verdaderos de un buen ejemplo, es esencial que el Espíritu Santo trabaje al interior del corazón. Recordemos, todos somos llamados a ser ejemplos de fe. Jesús fue muy claro cuando dijo, ¿no? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el apóstol San Pablo en otra escritura dice lo siguiente: sé ejemplo de los creyentes en palabra, obra y conducta. La lección nos lleva ahora al libro de Números, capítulo 14, versículos 23 y 24. Nos dice así. Números capítulo 14, versículos 23 y 24. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. En esta escritura se nos está hablando de Caleb, y la palabra nos dice que en Caleb siempre hubo otro espíritu. La palabra de Dios presenta a Caleb como un gigante de la fe, como alguien que siempre se caracterizó por la fidelidad. ¿Quién fue Caleb? Caleb fue un príncipe de Israel, provenía de la tribu de Judá. La Biblia lo presenta como un gigante de la fe. Su vida se caracterizó por la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Es una virtud que como creyentes debemos construir y cultivar.
No basta con saber que uno debe ser fiel a Dios. Es esencial que el hombre interior llegue a ser uno con la fidelidad. Ahora, ¿cómo se cultiva la fidelidad? Cumpliendo los pequeños deberes de la vida. ¿Cómo se la fortalece? ¿Cómo se la establece en el ser? Es en los momentos de adversidad. ¿Cómo comenzó Caleb su experiencia de fidelidad? Esto se dio cuando Dios, a través de Moisés, le reveló al pueblo de Israel su intención de querer liberar al pueblo de la esclavitud egipcia, como cumplimiento a la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de darle la tierra prometida en posesión a él y a su descendencia. Cuando Caleb vio que el Señor cumplía con su promesa, esto a él lo animó a tomar la decisión de ser fiel a Dios. Ahí comenzó su experiencia de fidelidad. Hay un punto muy importante que hay que recordar. ¿Cómo Caleb pudo mantenerse en fidelidad en las circunstancias adversas? Porque recordemos que cuando él regresó de hacer un reconocimiento de la tierra prometida junto con el resto de sus compañeros los espías, 10 de ellos dieron un mal informe, contradijeron el testimonio de Caleb. Y además dice la escritura que el pueblo lo amenazó a Caleb con apedrearlo por estar diciendo de que esa tierra debían subir a conquistarla, que Dios la había entregado en sus manos. ¿Cómo pudo en esa circunstancia tan difícil mantenerse en fidelidad? Porque una cosa es ser fiel en las circunstancias favorables y otra cosa muy distinta es mantenerse fiel cuando hay adversidad o hay peligro. Recordemos que Caleb fue una persona que aprendió a confiar en Dios. Conocía a Dios, conocía su carácter, y esto gracias a que Caleb se relacionaba diariamente con el Señor. La fidelidad de Caleb tenía su asidero en Dios. Toda esa fidelidad visible que se vio en su vida tenía como fundamento la palabra. Por eso que Caleb pudo mantenerse fiel aún en las circunstancias adversas. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles y al parecer la fidelidad como que ya se ha extinguido, al parecer como que ya no existe fidelidad. El Señor nos llama a ser fieles en toda circunstancia, en todo momento. Al igual que Caleb, somos llamados a ser fieles como Él. Y la Escritura nos llama a imitar su ejemplo. Pero el mayor ejemplo está en Jesús. Caleb llegó a ser fiel porque miraba a Jesús. Y esto nos recuerda a la Escritura que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bien, ahora la lección nos lleva a Josué capítulo 14, versículo 12. ¿Qué nos dice Josué 14, 12? Dice así: Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. A través de esta escritura necesitamos considerar otro punto importante. La tierra estaba siendo repartida. De pronto Josué en ese momento hace alusión al juramento que le había hecho Moisés de darle por heredad el monte Hebrón. ¿Por qué Josué pidió esta tierra? Recordemos lo siguiente, que cuando los espías regresaron de haber reconocido la tierra prometida, 10 de ellos dieron un mal informe, desacreditaron la tierra que Dios les iba a entregar, dijeron que allí había gigantes, gente muy fuerte, preparada militarmente, y informaron al pueblo que sería imposible expulsarlos de ese lugar. De esa manera, sembraron en los corazones del pueblo incredulidad, duda,
desánimo. Y esto llevó al pueblo a que se resistiera y se negaron a tomar la tierra en posesión. Esa fue la razón por la que la primera generación no pudo entrar en la tierra prometida. Ahora las circunstancias eran diferentes y Caleb estaba reclamando, pidiendo para sí la tierra que Moisés había prometido mediante juramento dársela. Él pidió el monte Hebrón. ¿Por qué lo hizo? Porque lo que Caleb quería hacer era inspirar a la fe a la nueva generación. Lo que Caleb se proponía es de que la nueva generación viera a través de su testimonio lo siguiente: que cuando un creyente vive de acuerdo a la voluntad de Dios, camina por fe, entonces el Señor puede obrar maravillas a favor de esa persona. El Señor puede hacer posible lo que para nosotros es imposible. De esa manera quedaría demostrado una vez más a la nueva generación que la primera no entró a la tierra prometida porque Dios les falló, sino porque ellos prefirieron mantenerse en incredulidad. Podemos notar por el relato que la vida de Caleb se caracterizó por ser un hombre de fe. Por eso la Biblia lo presenta como un gigante de la fe. Y la palabra nos llama a ser como Caleb, hombres de fe. La voluntad de Dios, el deseo de Dios para nosotros es que seamos hombres y mujeres de fe. Una fe que esté fundada en la palabra de Dios. Una fe que obre por amor. Una fe que no vea los obstáculos, sino el camino que debe de seguir. Una fe que no se detenga a mirar la oscuridad, sino la luz. Una fe que diga, yo creo. Esa es la fe que nosotros necesitamos para estos tiempos. Como dice la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Continuemos. La lección también nos lleva a considerar Josué, capítulo 19, versículos 49 y 50. Dice así: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la tierra que él pidió, Tinac Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Esta escritura nos está recordando que la tierra prometida había sido repartida. Todas las tribus habían recibido su heredad. Y Josué aún no había recibido nada. Él quedó sin recibir nada hasta el final. Él, como líder de Israel, pudo haber hecho uso de su posición y exigir que se le diese primeramente a él su heredad. También pudo haberse escogido la mejor tierra y haber dejado lo modesto e inferior para los demás. Muchos líderes hubieran actuado de esa manera y hubieran manifestado de esa forma su egoísmo. Pero Josué no actuó así, sino que él esperó que se le diera su parte y lo que recibió lo hizo con mucha gratitud. De esa manera Josué expresó que era una persona humilde. Y es que la mira de Josué no estaba puesta en las cosas terrenales, su mira estaba puesta en las cosas de arriba. Muy importante es que nosotros, como creyentes, podamos cultivar la humildad de Josué. Somos llamados a construir y cultivar esa virtud. La humildad es una actitud del corazón. La persona que está llena de humildad siempre va a tener un justo concepto acerca de sí mismo. Va a saber reconocer sus talentos y también sus limitaciones. Va a saber reconocer en los demás sus talentos y el valor que cada persona tiene. Una persona humilde siempre se va a caracterizar porque va a estar dispuesto a ser enseñado o a ser corregido.
y también va a manifestar de manera constante su dependencia de Dios. Estamos viviendo un tiempo donde es esencial que esta virtud pueda ser parte de nuestra vida, de nuestra experiencia cristiana. La lección de este día nos llama a ser imitadores de Josué. Josué se le considera un gigante de la fe porque su vida se caracterizó por la humildad. Pero el mayor ejemplo es Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo de humildad. Recordemos que Él en una ocasión nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, continuamos. Ahora la lección nos lleva a Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta escritura nos está recordando que debemos presentar, dice, nuestra vida en un sacrificio agradable y perfecto a Dios. Esto es nuestro culto racional para el Señor. También esta escritura nos dice que no debemos conformarnos a las costumbres de este mundo, sino muy por el contrario, dice que debemos renovar nuestro hombre interior. ¿Para qué? Para transformarnos. El agente transformador es la palabra, y es por la palabra como hemos de llegar a comprobar, como dice la escritura, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llegamos a hacer lo que contemplamos. Hay dos fuerzas antagónicas que están luchando por el control de nuestra mente. El mundo trata de absorbernos y amoldarnos a lo que es, y hay una fuerza celestial que trata de llevarnos y amoldarnos a semejanza de Jesús. Somos nosotros quienes decidimos qué queremos ser. Recordemos que lo que contemplemos, eso vamos a llegar a ser, en eso nos vamos a transformar. Es importante que el creyente mire, tenga cuidado con aquellas cosas que mira, que contempla diariamente, porque finalmente en eso vamos a llegar a transformarnos. Es importante tener la mirada puesta en Jesús, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Recordemos que hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo. Hemos sido llamados a alcanzar esa estatura del varón perfecto. Y la única manera como podemos llegar a eso es contemplando a Jesús, mirándolo de manera constante y permanente. La Sagrada Escritura nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Considero que si nosotros prestamos atención a esta escritura y seguimos su consejo, podremos transformarnos y llegar a ser semejantes a Jesús en carácter. Filipenses capítulo 4, versículo 8 a 9 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, durante esta semana hemos podido ver a través de la lección puntos muy importantes que deben ser incorporados a nuestra práctica cristiana. La lección de esta semana nos ha hablado de dos gigantes de la fe, Josué y Caleb. La Biblia los llama gigantes porque su vida se caracterizó por la fidelidad y la humildad. Hemos podido ver a través de esta lección cuán importante es el ejemplo. Hemos visto, ¿no?, que el ejemplo es un poder. El ejemplo
ejerce una influencia práctica y moral. El ejemplo convence más que las palabras. Hemos visto también, ¿no?, que un buen ejemplo edifica y un mal ejemplo también puede destruir. Sería bueno que ahora nos hagamos la siguiente pregunta como un tema de reflexión. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿El ejemplo que damos diariamente está acercando a muchos a la fe o está alejándolos de ella? Es importante reflexionar en la vida de estos dos personajes, en la vida de Josué y Caleb, y debemos imitar su ejemplo de fe, de humildad, de fidelidad, pero recordando siempre que el mayor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesús. Él fue el verdadero ejemplo de lo que es la fidelidad, la humildad. Y la palabra nos muestra que nosotros podemos llegar a ser semejantes a Jesús si lo contemplamos de la misma manera como lo contempló Josué y Caleb. Ellos, por contemplar diariamente al Señor, llegaron a ser lo que fueron, hombres fieles y humildes. La amonestación que el Señor nos da hoy a través de su palabra es lo que está escrito por el apóstol San Pablo. La palabra dice así: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Que esta lección de esta semana pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual y llevarnos a la reflexión y a renovar nuestro pacto de fidelidad con el Señor. Amén. Ahora permíteme invitarte a que te suscribas a nuestro canal, a que nos dejes tus comentarios, a que compartas nuestras publicaciones. De esa manera nos estarás dando tu apoyo y juntos estaremos llevando la palabra a muchas personas que todavía no la conocen. Te deseo que tengas un excelente día. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.